Bienvenidos a este módulo. Conversemos hoy sobre cuáles son las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes que están afiliados a este régimen opcional simplificado sobre ingresos. En primer lugar, platiquemos de esta obligación que tienen sobre emitir factura cada vez que estén realizando alguna actividad que esté grabada de acuerdo a la ley del impuesto al valor agregado. Cuando estos contribuyentes emiten estas facturas, contienen la frase sujeto a retención definitiva. ¿Por qué? Cuando ellos entreguen esta factura, la persona que le vaya a pagar, si está clasificada como agente de retención, va a tener que practicarle retención sobre los ingresos que esta persona le vaya a pagar o acreditar a este contribuyente. Ahora bien, puede ser el caso que la persona haya pedido autorización directa a la SAT para que no le practiquen retención, sino en cambio él va a pagar el impuesto de forma directa. En ese caso, el contribuyente debe ingresar una solicitud a la SAT va a conocer y de conformidad a los requisitos, ¿verdad? Si es que éste los cumple, va a emitir una resolución en donde le autoriza realizar el pago directo. Entonces, la factura va a incluir la frase pago directo más el número y la fecha de la resolución que le emitió la SAT. Ahora veamos la otra obligación, que es relativa a la presentación de declaraciones. En este caso, las personas que están afiliadas a este régimen tienen la obligación de presentar una declaración jurada mensual. Incluso acá, si el valor a pagar al final del periodo es 0. Esto puede ser porque le practicaron retención sobre la totalidad del impuesto correspondiente o bien porque no generó rentas en ese mes. Sea cual sea el caso, si al final el saldo de impuesto a pagar es 0, el contribuyente tiene que cumplir con la obligación formal de presentar esa declaración con valor 0. Y esto lo va a realizar por medio del formulario SAT 1311. También otra de las obligaciones es presentar una declaración jurada anual de tipo informativa. Y esta es correspondiente a los ingresos que este contribuyente obtuvo en un año calendario inmediato anterior. Esta la debe presentar por medio del formulario SAT 1411. Ambos formularios se encuentran en Declaraguate para que las personas puedan acceder de forma sencilla. Veamos ahora la obligación relacionada con ser agentes de retención. Y aquí es importante que no confundamos que la obligación de ser agente de retención deriva del régimen en el que se encuentra la persona, sino que vamos a ver los aspectos que la ley establece para determinar si un contribuyente está o no está obligado a practicar retención o a actuar como agente de retención. Veamos qué nos dice el Código Tributario. El Código Tributario nos establece que están obligados a ser agentes de retención quienes paguen o acrediten a los contribuyentes cantidades grabadas. Aquí nos está hablando de una forma general, es decir, que puede ser agente de retención del IVA o bien del impuesto sobre la renta. Vamos a ir después a ver qué nos dice la Ley de Actualización Tributaria como ley específica. Pero algo que tenemos que considerar es que estas personas que están obligadas a practicar retención tienen una responsabilidad solidaria por el pago del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona está obligada a retener y no lo hizo, y la persona, o sea, el sujeto pasivo, no paga el impuesto, el agente de retención es responsablemente solidario por ese impuesto que no retuvo y que tampoco se pagó. Pero ¿qué pasa si el agente de retención no practicó la retención, pero el sujeto pasivo sí hizo el pago directo ante la SAT? En este caso es cierto, se pagó el impuesto, pero el practicar retenciones es una obligación formal. Por lo tanto, si la persona no cumplió con esta obligación y es fiscalizado por la SAT, aquí no se va a librar de que lo sancionen de conformidad con el Código Tributario. Entonces,
vamos a preguntarnos por ahí quiénes actúan como agentes de retención específicamente en el impuesto sobre la renta. Recordemos que en la ley de actualización tributaria, las rentas o ingresos de una persona se dividen en 3 categorías, ¿verdad? Actividades lucrativas, rentas del trabajo y rentas de capital. Y pues en cada sección se establece quiénes son las personas obligadas a practicar retención. Veamos lo relativo a las rentas de actividades lucrativas y a las rentas de capital. Aquí nos establece que las personas que lleven contabilidad completa de acuerdo a la ley de su creación, por ejemplo, en el caso de los comerciantes, esta obligación de llevar contabilidad completa la establece el Código de Comercio. Así que cada contribuyente conoce cuál fue la ley en la que se fundamentó su creación y tiene que saber si está o no está obligado a llevar contabilidad completa. Entonces, no dependería si algunos preguntan, es que si yo estoy como pequeño contribuyente en el IVA, ¿tengo que practicar retención en el impuesto sobre la renta? La respuesta sería, si usted lleva contabilidad completa o encuadra en los siguientes escenarios que vamos a ver, si tiene que practicar retención. Aquí no depende del régimen de los impuestos en los que ustedes se encuentren afiliados. También están obligados a practicar retención en el impuesto sobre la renta los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas. Y miren, aquí algo interesante es que aquí se incluyen las municipalidades y sus empresas. En el impuesto al valor agregado, las municipalidades y sus empresas no se consideran agentes de retención del IVA. También están obligados a practicar retención cuando paguen rentas gravadas las asociaciones, las fundaciones, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias, los colegios, universidades, cooperativas, colegios profesionales, entre otros, y todos los entes asociativos, así lo establece la ley. Pero aquí también hay que tener cuidado con algo, porque muchas de las personas que acabo de mencionar o estas figuras están exentas del pago del impuesto en alguna categoría, y pueden pensar que por estar exentos del pago sobre algunas rentas que reciben, entonces también están exentos de practicar retención, y eso no es correcto, porque recordemos que el pago del impuesto es una obligación sustantiva y el practicar retenciones es una obligación formal. Por lo tanto, aunque esté exento del pago del impuesto, tiene que cumplir con las otras obligaciones formales que la ley establece. Y por último, la ley nos dice que cuando los fideicomisos, los contratos en participación, las copropiedades, las comunidades de bienes, las sociedades irregulares y las sociedades de hecho paguen o acrediten rentas gravadas, también están obligados a practicar la retención. Ahora bien, si estas mismas personas también están actuando como patronos, tienen que practicar retenciones toda vez tengan relaciones, como ahí valga la redundancia, relación de dependencia con sus empleados. Entonces ahí va a tener también que practicarle retención, pero ya sería en la categoría de rentas del trabajo. Entonces, ya nosotros como agentes de retención practicamos la retención como la ley nos obliga. ¿Qué tengo que hacer después? Bueno, tengo la obligación de entregar la constancia de retención a esa persona, a ese sujeto pasivo del impuesto, porque esa le va a servir para documentar que en efecto el impuesto a él ya se lo retuvieron y no lo tiene que pagar de forma directa. Después de haber emitido la constancia, entonces ya ese impuesto retenido, el agente de retención tiene la obligación de enterar este impuesto a la SAT. Bueno, ya después de haber visto estas obligaciones, veamos cuáles son estas consideraciones especiales que se deben de tener para las personas que eligen este régimen sobre ingresos. Y es que aquí vamos a ver que si de repente ahí el contribuyente quiere cambiarse al régimen sobre las utilidades, sí lo puede hacer, pero previo va a tener que dar ese aviso a la SAT. Esto lo va a realizar por medio de una actualización de datos en su RTU desde la agencia virtual. Y la ley establece que lo tiene que realizar durante el mes anterior al inicio de la vigencia del nuevo periodo anual. Es decir, que lo tiene que realizar durante el mes de diciembre. Pero tiene que tener cuidado. ¿Por qué?
porque la actualización del RTU para que le confirmen que en efecto fueron generados los cambios transcurre un tiempo. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta para qué, para que se pueda generar el cambio en el plazo que la ley establece. Y este cambio pues va a surtir efecto a partir del 1 de enero del año siguiente. Otro aspecto que se tiene que considerar es que si el contribuyente que está en este régimen sobre ingresos también está obligado a llevar contabilidad completa, tanto de acuerdo con el Código de Comercio y con la Ley de Actualización Tributaria, ¿verdad? Entonces, en este caso, deben atribuir los resultados que obtengan en cada periodo de liquidación de acuerdo con el sistema contable de lo devengado, tanto para ingresos, así como también para costos y gastos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este régimen no se permite la deducción de costos ni de gastos, pero así como se los acabo de mencionar, es como la ley lo establece. Ahora bien, los otros contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad completa pueden optar entre el sistema contable de lo devengado o bien de lo percibido. Pero una vez seleccionado uno de estos dos sistemas, solamente lo va a poder cambiar con la autorización expresa de la SAT. También estas personas, ¿verdad? Estos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad completa, deben preparar y tener a disposición de la Administración Tributaria el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de costos de producción. Este último, pues cuando corresponda, ¿verdad? Cuando se lleve contabilidad de costos. Todo a la fecha de cada periodo de liquidación definitiva anual. Estos estados financieros deben ser debidamente auditados cuando corresponda. Y por último, un aspecto a considerar súper importante para las personas que están en este régimen sobre ingresos es que están exentos del pago del impuesto de solidaridad. Hemos llegado al final de este módulo. Acompáñenos en el siguiente.